A lo largo del tiempo, más de un equipo desapareció en Costa Rica y algunos dejaron su huella, otros nada más algún vago recuerdo. Hoy les traigo 11 equipos de Costa Rica que desaparecieron o que fueron vendidas sus franquicias o que simple y sencillamente quedaron en el tiempo, pero ya no aparecen en ningún lado. A ver de cuáles se acuerdan. De estos 11 nombres que traigo, la verdad todos están llamativos, todos son recientes. Hay uno que otro que podríamos hablar que hay que devolverse años de años. Sin embargo, estos 11 que elegí es para traer un poco a la memoria aquellos que hace 30 años en su mayoría en adelante hicieron alguna faena en el fútbol nacional, incluso algunos quedaron campeones. Eso sí, estos 11 son algunos ejemplos nada más. Recordemos que han desaparecido muchísimos a lo largo de la vida. Pero estos 11 creo que les van a traer alguno que otro recuerdo, para bien o para mal. Antes de comenzar, nada más les recuerdo, como en todos los videos, que puede suscribirse aquí abajo, puede comentar, puede darle like, puede compartir, puede hacer lo que quiera con todos los botones que están en el panel. Así que participe con nosotros, sea parte de la red, sea parte de la comunidad. Semana a semana estamos trayendo más videos todavía para que usted comparta con nosotros. De una vez, entremos a repasar equipos que desaparecieron. Y en el primer puesto aparece uno histórico, Santa Bárbara, en Heredia. Eso sí, aquí traen tantos recuerdos de Santa Bárbara que cuesta incluso como sacar los más importantes. A ver, de Santa Bárbara recordamos que jugaba en el estadio Carlos Alvarado, que aún se utilizó hace un par de años en primera división, que Mario Kempes estuvo a punto de dirigir a este equipo y que incluso lo presentaron aquí. A final de cuentas no se pudo hacer absolutamente nada con el argentino. Además, podemos hablar de un equipo que se sirvió como semillero de jugadores muy importantes. Por ejemplo, traigo a la mesa el recuerdo más llamativo de jugadores. Pablo Daniel Antonio Gavas llegó a Santa Bárbara, comenzó a hacer un buen fútbol y después pasó a Liga Deportiva Alajuelense y se convirtió en un referente total del cuadro manudo. ¿Qué recuerdan de Santa Bárbara? ¿Será que este equipo merecía estar un poco más en la primera división? Desapareció después, le dio campo a una franquicia nueva, pero dejó buenas sensaciones, gratos recuerdos en la máxima categoría. Hasta recuerdo un perro cruzándose en medio de un gol en el Carlos Alvarado. ¿Qué más recuerdan de Santa Bárbara? Ahora podemos hablar de Orión Fútbol Club, pero Orión tiene dos fases. La fase de antaño, de hace mucho tiempo, y la fase moderna, la contemporánea, la que tampoco duró mucho tiempo sinceramente en la primera división. Si hablamos de los viejos tiempos, incluso podríamos decir que es uno de los pioneros del campeonato nacional en Costa Rica. Si hablamos de la fase nueva, podemos hablar de un equipo dirigido por Juan Luis Hernández la mayoría del tiempo, que, número uno, para aparecer en primera división apareció como un acto de magia, de la nada, rapidísimo, y en cuestión de tiempo ya estaba instalado. Número 2, era un equipo que peleaba por el descenso, a final de cuentas no marcaba absolutamente nada de diferencia en el campeonato nacional. Número 3, tuvo jugadores interesantes, incluso Oscar Esteban Granados, por poner un ejemplo, participó con Orión algún ratito antes de irse a Herediano. Y número 4, este equipo jugó inclusive como local en San Marcos de Tarrazú, en una cancha llamada el estadio o cancha o como quieran llamarlo de los hermanos Parra. No sé si lo recuerdan, esto fue más o menos como en el 2011. Pero bueno, algún equipo algún día tiene que llegar a San Marcos de Tarrazú en primera división e incluso hasta Saprissa llegó a jugar ahí. En el año 2006 aparece Santa Cruceña, 2005-2006 aparece el equipo de Guanacaste en la máxima categoría y duró muy poco realmente. Había ganado el ascenso, incluso en una serie que se había jugado en Tibás, y luego pues mostró algunas cosas interesantes. Fue como el impulso de algunos jugadores para luego buscar nichos en la primera división, pero no fue un equipo que marcó mucho la diferencia. Su estadio era el Cacique Diria, ubicado en Santa Cruz. Algunas fotos hemos visto en videos anteriores. Y sinceramente Santa Cruceña fue más que todo un efímero paso por primera división. No marcó más allá de alguno que otro partido interesante, diferencia notoria. Brujas. Brujas es toda una historia. Brujas fue campeón nacional en el invierno 2009.
Brujas jugó en CONCACAF y marcó uno de los peores ridículos de un equipo costarricense en el torneo de clubes. Le costó un mundo ganar por primera vez en la primera división, valga la redundancia. Y también, al principio Brujas era más o menos como un tipo de equipo que llevaba estrellas y juntaba figuras de renombre. Así fue en el tiempo. Brujas fue un equipo que jugó en Escazú, fue un equipo que jugó en Desamparados, fue un equipo que jugó en el Nacional, fue un equipo nómada. Pero, al final de cuentas, hacía buenas cosas de vez en cuando hasta que llegó a ser campeón y desapareció. Cosas que recuerdo de Brujas, muchas, pero si pudiese traer ahorita un ejemplo, 31 de octubre del 2004, Saprissa no perdía en su casa desde el 15 de septiembre del 2002, o sea, más de 2 años de no perder en su casa. Y Brujas, en una noche de brujas, en una noche de Halloween de 2004, le quitó el invicto a Saprissa 3-1 con una muy recordada foto de Kervin Lacey. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién recuerda a Brujas y qué recuerdan de Brujas? Belén Fútbol Club tuvo también varios pasos en la primera división. En los 90s tuvo un paso bastante interesante. Jugaba como local en el Estadio Pedregal. Tuvo figuras muy llamativas. Oscar Ramírez, Walter Centeno, incluso su técnico en algún momento fue Alexander Guimaraes. Después desapareció su paso por primera. Aparece por ahí el año 2004 nuevamente. Y duró poco, le cedió su espacio después a otro equipo. Pero Belén era un equipo intermitente, aparecía, desaparecía, clasificó una vez a semifinales, de hecho quedó eliminado contra Herediano por empatar de la mano de José Yacone. En el global nunca un ganador, pero sí le marcó diferencia a Herediano. Pero bueno, Belén sirvió incluso también como un semillero para algunos equipos, hasta para el mismo Herediano, para Saprissa en algún momento. ¿Recuerdan a Belén? Por Belén pasaron Ariel Rodríguez, pasaron Jimmy Marín, pasó Gerson Torres, aquel portero muy interesante, Anthony Vargas también. Belén tiene su historia, es un equipo referente en algunas cosas dentro de la primera división. De AS Puma no hay mucho que hablar, un equipo ascensor, subió y bajó en un año. Un equipo que en 2014 logró ir a la primera división, pero no marcó mucha diferencia realmente. Igual alguno que otro jugador interesante que luego dio el paso a otro equipo en primera. No hay mucho que expresar de AS Puma, más allá del efímero recuerdo que dejó hace unos 7 años. La Libertad no podía quedar por fuera, porque incluso hoy se siguen utilizando uniformes que eran alusión a la Libertad. Recordemos que en Italia 90 Costa Rica utilizó su uniforme blanco y negro en referencia o en homenaje a la Libertad. El que se utilizó en 2011 cuando se inauguró el Estadio Nacional era una referencia al del 90, pero el 90 era una referencia a la Libertad. O sea, todo tiene un hilo rojo que lo conecta. Y también el que se utiliza actualmente, que hace poco se utilizó en Panamá y en Estados Unidos, fecha que se graba este video, es una alusión también a dichos uniformes. Así que la Libertad marcó también época de inicio en el fútbol nacional, allá por 1921 en adelante, que se fue creando ya la federación y un campeonato oficial. La Libertad era parte de esos equipos de antaño que hicieron mucho. Sin embargo, desapareció y nunca su nombre volvió a aparecer en el máximo circuito. Equipos que fueron campeones y desaparecieron. En el 86, el Municipal Punta Arenas fue campeón luego de ganarle a Liga Deportiva Alajuelense, pero desapareció. Hemos visto otras versiones, Punta Arenas Fútbol Club, Punta Arenense o algunos equipos que han llegado a la provincia, como Marineros. Pero nunca volvimos a saber nada del Municipal Punta Arenas porque desapareció y le cedió su franquicia a otro equipo. Creo que antes dije que Brujas había agarrado la franquicia de Belén en 2004. Fue Punta Arenas el que había dado su franquicia en 2004, así que también desapareció. Y bueno, otra historia más de equipos que fueron campeones y paso que no hay mucho que agregar realmente. Hablando de equipos campeones, Liberia Mía en 2009 era el conjunto de las estrellas en el país. Tenía equipos que habían jugadores que habían salido de la liga, de Saprissa, de Herediano. Era el pre-Herediano, podríamos decirlo de alguna forma también. Fue campeón y luego se convirtió en Águilas Guanacastecas y terminó siendo un equipo desaparecido que fue campeón, que consiguió llegar a lo máximo y que se ridiculizó también en la CONCACAF luego de perder una ventaja de 3-0 ante el Real España de Honduras. Águilas Guanacastecas, Liberia Mía, no sé, ¿a cuál recuerdan y por qué lo recuerdan?
Osa. ¿Cómo olvidarlo? Un par de años a inicios del siglo XXI en la primera división. Osa era un infierno para ir a jugar para cualquier equipo. Se llevaban el calor encima y también un buen baile de vez en cuando. Que lo diga Saprissa, que una vez perdió 4-1 por allá en Ciudad Cortés. Y Osa también fue un equipo que impulsó a muchos jugadores a irse a otros equipos en la máxima categoría luego de que descendió nuevamente. Un par de años, pues, de ensueño para la gente de la zona y para los que estaban dentro del equipo. Al final solo quedan esos recuerdos de un plantel que le hacía la vida imposible de vez en cuando a uno que otro, pero no marcó nada más. Y cierro con Goicoechea, que podría ser incluso el precedente de Guadalupe, porque se parecen mil cosas. Utilizan el mismo estadio, el Collilla Fonseca, con diferente nombre, y el estadio está totalmente diferente al que utilizaba Goicoechea. Era el equipo de la ciudad. Aparte, los colores eran muy parecidos también. La diferencia es que uno estuvo en los 90, en su máximo apogeo en la primera división, y otro está actualmente. Y otro tiene también, era posmoderna, contemporánea, como quieran llamarlo, en muchas cosas y ventajas respecto al otro. Pero bueno, se recuerda con mucho cariño a Goicoechea, que fue parte de aquella, a mediados de los 90 sobre todo, que apareció. Y tenía algunas figuras importantes también, dirigido en algún momento inclusive por el capitán de Italia 90, Roger Flores. ¿Recuerdan a Goicoechea y lo recuerdan jugar en el viejo Collilla Fonseca? Bueno, ahí hay algunos nombres de equipos que desaparecieron lamentablemente del fútbol nacional y que algunos inclusive tocaron la gloria, otros que sinceramente no marcaron absolutamente nada de diferencia y otros que por lo menos tenían algún arraigo y llamaba la atención verlo en primera división. ¿Cuál recuerda? ¿Cuál le marca algo? No sé si eran aficionados a alguno de esos equipos. ¿Y cuál otro equipo agregarían también que desapareció de la máxima categoría? Pueden dejarlo aquí abajo en el cajón de comentarios. Si ya se suscribieron, si ya le dieron like al video, ya lo compartieron, ya hicieron lo que quisieran, interactuaron de alguna forma, bueno, invitados a que sigan conectados porque pronto traeremos más temas aquí a Saque de Puerta en muchas ideas que tenemos para compartir con ustedes.